Nada es imposible cuando tienes fe en Dios. Dicen que cuando el ser humano llega al final de sus fuerzas, comienza el terreno de lo divino. Y es justo allí, donde ya no hay soluciones humanas, donde la razón tropieza y donde la lógica se queda sin respuestas, que nace la fe. Pero no cualquier fe. Una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Una fe que se atreve a mirar el abismo de la imposibilidad y aún así declara: Dios puede hacerlo. Imagina por un momento estar en medio del desierto. No hay agua, no hay sombra, no hay caminos marcados, solo tú, el silencio y una promesa. Así se sintió Elías bajo aquel enebro, cansado de huir, agotado del peso de su llamado. Así se sintió Pedro cuando negó al Maestro 3 veces. Así se sintió aquella mujer enferma por 12 años, empujando entre la multitud solo para tocar el borde del manto de Jesús. La Biblia no está llena de héroes, está llena de humanos comunes que se atrevieron a creer cuando todo les decía que no. Pero la fe no es ciega, es una visión sobrenatural. Es ver con los ojos del Espíritu lo que los ojos físicos no alcanzan a comprender. Es saber que aunque el diagnóstico sea oscuro, aunque el banco diga que no, aunque el matrimonio esté al borde del colapso, Dios tiene la última palabra. Tal vez hoy te encuentras en medio de un desierto. Quizá te preguntas: ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué si creo no cambia mi situación? No estás solo. Todos, en algún momento, atravesamos el valle donde los sueños parecen morirse, donde las oraciones parecen no ser escuchadas. Pero es allí donde Dios más trabaja, en lo invisible, en lo profundo, en lo que no se ve, porque Él no solo transforma circunstancias, transforma personas, y mientras tú esperas que cambie lo de afuera, Él está moldeando tu interior. Este mensaje es para ti que estás cansado, para ti que llevas años orando por lo mismo y no ves respuesta, para ti que has escuchado 1000 veces, ya no hay nada que hacer. Este mensaje es una declaración en voz alta. Nada es imposible cuando tienes fe en Dios. No es un cliché, no es una frase bonita de calendario, es una verdad eterna respaldada por vidas transformadas, por cadenas rotas, por milagros que desafían la lógica. Y hoy vamos a recorrer juntos historias, principios, verdades y caminos que te llevarán a creer otra vez, no porque seas fuerte, sino porque el Dios en el que crees no falla. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el comienzo de un cambio que estabas esperando hace años. Porque cuando hay fe, hasta lo muerto puede resucitar. Y cuando Dios está presente, lo imposible no es más que una oportunidad disfrazada para manifestar su gloria. Cuando lo humano se agota, lo divino comienza. Hay momentos en la vida en los que simplemente ya no podemos más. Nos rendimos. No por cobardía, sino porque lo hemos intentado todo. Cada puerta tocada, cada oración pronunciada entre lágrimas, cada esfuerzo agotado. Y sin embargo parece que nada se mueve. Este es el lugar donde muchos se sienten fracasados, donde el enemigo susurra: ¿y de qué te ha servido creer? Mira tu vida, nada ha cambiado. Es el punto donde muchos bajan los brazos, no porque no tengan fe, sino porque el desgaste del alma les ha robado la esperanza. Pero es justamente ahí, en ese silencio oscuro y doloroso, donde Dios empieza a hablar más claro. La historia de Abraham es un espejo para muchos de nosotros. Un hombre que recibió una promesa imposible, ser padre de multitudes, pero los años pasaban, su cuerpo envejecía, Sara también. La lógica gritaba: ya fue. Pero Dios no había olvidado su palabra. Y cuando ya no quedaban fuerzas, cuando ya no había posibilidad humana de lograrlo, Dios cumplió. Esto no es solo una historia antigua. Es un principio eterno. Dios no actúa cuando tú puedes resolverlo. Él se manifiesta cuando tu humanidad ya no tiene recursos. Porque cuando algo ocurre en ese punto, no queda duda de que fue Él quien lo hizo. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces Dios ha estado esperando a que dejes de controlar, de planificar, de intentar hacerlo todo con tus fuerzas? A veces,
Lo que interpretas como un silencio de Dios es, en realidad, una espera divina para que su intervención sea inconfundible. La fe verdadera no es una emoción, es una decisión. Es seguir caminando aunque no veas nada. Es sembrar aunque el terreno esté seco. Es alzar la mirada aunque el cielo esté gris. Porque la fe no se apoya en lo visible. Se sostiene en lo que Dios ha dicho. Piénsalo así. Cuando un agricultor siembra, no se desespera porque no ve brotar la planta al día siguiente. Él confía en el proceso invisible bajo la tierra. Sabe que aunque no vea nada, algo está ocurriendo. Así es tu fe. Aunque tus ojos naturales no vean movimiento, Dios está obrando en las raíces de tu situación. Y aquí es donde muchos abandonan el proceso, porque quieren ver frutos inmediatos. Pero Dios no es un cajero automático. Es un Padre que forma, moldea y enseña. Su propósito no es solo cambiar tu circunstancia, es cambiarte a ti, para que cuando llegue el milagro no seas el mismo. Porque el milagro no es solo lo que recibes, es también en quien te conviertes mientras esperas. Volvamos a la mujer del flujo de sangre. 12 años de dolor, de médicos, de vergüenza, de aislamiento. Cualquier otro habría perdido la fe. Pero ella creyó, se arriesgó, y su fe la hizo moverse. No esperó que Jesús la llamara. Ella fue hacia él, tocó su manto con una convicción que rompió la barrera entre lo imposible y lo posible. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir avanzando aunque duela? ¿A tocar el manto aunque el camino esté lleno de obstáculos? ¿A confiar aunque tu lógica no entienda? Quizás lo único que necesita cambiar no es tu situación, sino tu actitud frente a ella. Porque la fe no siempre elimina el problema. A veces, simplemente te da fuerza para atravesarlo sin perder la paz. Recuerda esto: Dios no llega tarde. Él llega cuando debe llegar. Y mientras esperas, Él te sostiene. Porque cuando lo humano se agota, lo divino comienza. Y eso no es una frase motivacional. Es una verdad que ha sido probada por generaciones de hombres y mujeres que eligieron creer, incluso en medio del dolor. Lo imposible no intimida a Dios. De hecho, es su escenario favorito para actuar, el poder de creer cuando nadie más cree. Hay una fuerza extraordinaria en el corazón de quien decide creer cuando todo el entorno dice que no hay salida. Creer cuando las voces externas no aportan esperanza, cuando la familia duda, cuando los amigos se alejan, cuando incluso tú mismo te cuestionas. Ese tipo de fe no se aprende en la teoría, nace en el horno del dolor y se fortalece en el silencio de las noches largas. ¿Alguna vez has sentido que crees solo? Que tu oración parece un eco que se pierde entre paredes que no responden, que cada amén que dices suena hueco, y sin embargo, algo dentro de ti te dice que no puedes rendirte. Esa voz interior, suave pero firme, es la chispa de Dios en ti. Porque la fe no siempre grita, a veces susurra, y aún en el susurro sostiene. Recordemos a Noé, un hombre que construyó un arca sin haber visto lluvia, día tras día, golpeando madera, martillando fe en medio de burlas y miradas incrédulas. ¿Sabes lo que es sostener una visión que nadie más ve? Lo que es trabajar en algo durante años sin evidencia tangible de que era necesario. Eso es fe. No porque ignorara la realidad, sino porque creía en una promesa superior a cualquier lógica humana. Noé no necesitó validación externa. Le bastó la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces falta en nosotros. Nos debilitamos porque buscamos aprobación en las personas equivocadas, porque queremos que todos entiendan nuestro proceso, cuando a veces ni siquiera nosotros lo comprendemos del todo. Pero Dios no te llamó para ser comprendido, te llamó para ser fiel, para seguir caminando aunque te juzguen, para seguir orando aunque se rían, para seguir sembrando aunque no veas lluvia, porque lo que hoy parece locura, mañana será testimonio. Hay algo que debes entender. La fe incomoda, mueve estructuras, rompe rutinas, desafía la zona de confort. Por eso no todos la practican, porque la fe verdadera exige entrega, valentía y muchas veces caminar solo. Pero no estás solo,
nunca lo estuviste. La misma presencia que acompañó a José en la cisterna, que estuvo con Moisés frente al Mar Rojo, que fortaleció a Daniel en el foso de los leones, está contigo ahora. No necesitas pruebas, solo necesitas recordar quién es el Dios en el que has creído. A veces Dios permite que nadie más entienda tu proceso, para que aprendas a depender solo de Él. No es un castigo, es formación, es intimidad, es el susurro divino diciéndote: no necesitas que ellos crean, yo estoy contigo, y eso es suficiente. La fe no se mide por cuántas veces dudas, se mide por cuántas veces decides avanzar a pesar de las dudas. Por eso, cada vez que digas sí, Señor, en medio de la incertidumbre, estás escribiendo una historia que el cielo celebra. Y créeme, llegará el momento en que los que se burlaron, los que dudaron, los que te dieron por vencido, verán el fruto de tu fe, no por vanagloria, sino para que todos sepan que Dios honra a los que le creen, aun cuando el mundo les llama locos, porque al final no se trata de que todos crean, se trata de que tú no dejes de creer. La espera no es pérdida, es preparación. Uno de los mayores desafíos de la fe no es creer que Dios puede hacerlo, es creer que lo hará en su tiempo. Porque ahí es donde la impaciencia nos ataca. Queremos que lo imposible suceda ya, pero Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito, y mientras tú esperas el milagro, Él está preparando tu corazón para recibirlo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se tarda? Que otros avanzan, reciben, logran, y tú te quedas atrás. Esa sensación puede romper la fe de cualquiera si no comprendemos algo fundamental. La espera no es castigo, es proceso. No es retraso, es diseño divino. Observa a David, ungido como rey siendo solo un pastor adolescente. Pero pasaron años y muchas persecuciones, traiciones, batallas, antes de sentarse en el trono. ¿Por qué Dios no lo colocó de inmediato? Porque el trono no solo requería un llamado, sino un carácter formado en la cueva, en el anonimato, en el quebranto. Muchos quieren la corona sin pasar por la cueva, quieren el milagro sin ser moldeados por el proceso, pero el Dios que promete también prueba, no para destruirte, sino para fortalecer lo que ha puesto dentro de ti. Porque la fe que no ha sido probada tampoco puede ser celebrada. Imagina a una madre que cocina a fuego lento una comida especial. Ella sabe que si apresura el proceso, el resultado no tendrá sabor. Así también es Dios contigo. No quiere darte algo incompleto, a medio formar. Quiere entregarte algo que permanezca, que te eleve, no que te destruya. Y para eso, a veces, tiene que hacerte esperar. La espera te enseña humildad, te enseña dependencia, te obliga a soltar el control, a rendirte, a confiar en lo invisible. Te transforma desde dentro, porque muchas veces el milagro más grande no es el que sucede fuera, sino el que ocurre dentro de ti mientras esperas. Reflexiona. ¿Qué está haciendo Dios contigo en este tiempo de aparente silencio? Quizás no estás estancado, quizás estás siendo edificado, como un árbol que extiende sus raíces en lo profundo para poder sostener su crecimiento cuando llegue la lluvia. Dios no trabaja en tu ansiedad, trabaja en tu confianza, no en tus gritos desesperados, sino en tu silencio rendido. Y ese silencio no es vacío, es espacio para que Él se mueva con libertad. Recuerda, Jesús no llegó tarde a la tumba de Lázaro, llegó en el momento exacto para mostrar que incluso la muerte no es límite para quien tiene fe. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar en ese Dios que no llega antes, pero tampoco llega después? Si hoy estás en un tiempo de espera, no pierdas la fe. Cada segundo que pasa no es tiempo perdido. Es tiempo que el cielo está usando para formar, alinear, preparar. Porque lo que viene no es pequeño. Por eso, el proceso tampoco lo es. Y cuando llegue el momento, cuando la promesa se cumpla, entenderás que no fue demora. Fue amor. No fue castigo. Fue protección. No fue olvido. Fue diseño. La espera no te retrasa. Te posiciona para lo eterno. La fe que vence la duda, el miedo y la pereza del alma.
Hay enemigos silenciosos que no siempre reconocemos, pero que desgastan el alma con más fuerza que cualquier adversidad externa. La duda, el miedo, la pereza espiritual, no hacen ruido al principio, pero con el tiempo paralizan la fe, erosionan la esperanza y nos roban la convicción de que Dios todavía puede hacer algo poderoso en nuestras vidas. Muchos creyentes no han abandonado a Dios, pero han dejado de esperar. Siguen yendo a la iglesia, siguen diciendo que creen, pero por dentro están apagados. Les ha vencido una especie de cansancio invisible, una pereza que no es física, sino del espíritu. No oran como antes, no sueñan como antes. Ya no se levantan con la expectativa de ver a Dios moverse. Y es ahí donde la fe necesita activarse, no para recibir milagros, sino para volver a vivir con propósito. Porque la fe no solo sirve para cambiar las circunstancias, también tiene el poder de despertarte desde adentro, de sacarte de esa comodidad disfrazada de resignación, de romper con ese ciclo de pasividad que te hace vivir esperando que el mundo cambie, sin darte cuenta de que el primer cambio debe nacer en ti. Recordemos al paralítico junto al estanque de Betesda, 38 años esperando que alguien lo ayudara, 38 años con excusas, razones lógicas, argumentos válidos, pero sin acción, hasta que Jesús llegó y no le ofreció compasión, le ofreció un reto: ¿quieres ser sano? Y lo desafió a hacer algo que no había hecho en décadas: levantarse. La fe sana, pero también sacude. No se queda en palabras bonitas. La fe verdadera incomoda, confronta, mueve. No siempre sentirás ganas de orar, de creer, de seguir. Pero la fe no es sentir, es decidir. Es elegir levantarte cuando todo en ti grita que te quedes abajo. Muchas veces la pereza espiritual se disfraza de esperar en Dios, cuando en realidad es miedo. Miedo al fracaso, miedo a volver a intentar y ser decepcionado otra vez. Miedo a exponerte, a confiar, a amar, a construir. Pero el miedo no proviene de Dios. La Biblia lo dice claro: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El primer paso para vencer ese letargo interior es reconocer que estás en él. No lo niegues, no lo justifiques, llévalo a la luz. Dile a Dios: estoy cansado, me he rendido por dentro, pero hoy quiero volver a creer. Y aquí es donde la gracia se manifiesta con más poder, porque no necesitas una gran fe, solo necesitas un pequeño paso, una oración sincera, una decisión firme, y Dios hará el resto. Él no busca héroes, busca corazones dispuestos. Piensa en la historia de los 4 amigos que llevaron al paralítico ante Jesús. Se enfrentaron a una casa llena, sin espacio, sin entradas, pero no se detuvieron. Subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al enfermo con cuerdas de fe. Ellos no se dejaron vencer por la dificultad, porque sabían que si lograban llegar hasta Jesús, algo pasaría. ¿Y tú? ¿Quién te impide hoy tomar una cuerda espiritual y subirte al techo de tus excusas? ¿Qué estás dispuesto a romper para volver a ver a Dios obrar? Tal vez hoy tu techo no es de tejas, sino de dudas, de comodidad, de miedos acumulados. Pero si decides actuar, si decides moverte, si decides tocar el borde del manto, verás que tu fe todavía tiene fuerza, porque la fe no envejece, solo necesita ser despertada. Cuando el alma se adormece, el espíritu se debilita, pero cuando la fe se activa, todo lo demás se alinea. Porque no hay debilidad, ni miedo, ni letargo que pueda resistir la presencia de un Dios que todo lo puede. No estás solo, no estás acabado, no estás olvidado. Estás en pausa, pero hoy puedes volver a caminar. Dios revela su gloria en medio de la oscuridad. Muchos esperan ver a Dios solo cuando todo va bien, cuando hay abundancia, salud, oportunidades. Pero si estudiamos con atención las Escrituras, descubrimos una constante. Dios se revela con más poder en medio de la oscuridad, en el fuego, en el desierto, en la cárcel, en la tormenta, no porque disfrute nuestro sufrimiento, sino porque en esos momentos somos más receptivos, más vulnerables, más atentos a su voz.
La luz no se aprecia hasta que todo se oscurece. Es fácil decir que Dios es bueno cuando todo fluye, pero es en la escasez, en la pérdida, en la incertidumbre, cuando esas palabras dejan de ser teoría y se convierten en vida, en prueba, en testimonio. Piensa en Pablo y Silas, golpeados, encarcelados injustamente, atados en el calabozo más profundo. Cualquier otro habría caído en desesperación, pero ellos eligieron adorar, en medio del dolor, con los pies encadenados. Y fue en ese escenario oscuro, sucio, hostil, que Dios hizo temblar la tierra y abrió las puertas de la prisión. ¿Te das cuenta? El terremoto no vino mientras ellos dormían tranquilos en libertad, vino cuando todo estaba en su contra, porque la gloria de Dios no necesita condiciones favorables para manifestarse, solo necesita un corazón dispuesto a creer, incluso cuando nada tiene sentido. ¿Y tú? ¿Puedes alabar en medio de tu noche? ¿Puedes levantar tus manos aunque no veas salida? ¿Puedes confiar aunque todo dentro de ti quiera rendirse? Es en esos momentos cuando Dios toma tu debilidad y la transforma en fuerza, cuando Él muestra que su poder se perfecciona en tu fragilidad, que no necesitas tener todo resuelto para experimentar su intervención. Recuerda a Job, perdió todo: familia, bienes, salud, reputación. Incluso su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero él respondió con una fe que atravesó el cielo. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa actitud no lo salvó del dolor, pero lo sostuvo en medio del caos. Y fue esa misma fe la que abrió el camino a una restauración que superó todo lo perdido. Dios no ignora tu llanto, no es indiferente a tu proceso. Él ve lo que otros no ven, escucha lo que nadie más escucha, y mientras el mundo te señala por lo que te falta, Dios te prepara por lo que vendrá. Muchos quieren escapar del proceso, pero la oscuridad tiene su propósito. Allí se forma la visión, allí nacen los verdaderos adoradores, allí se forjan los guerreros que no dependen de la vista, sino de la fe. Porque la fe no necesita luz para avanzar, solo necesita dirección divina. Y lo más glorioso es que cuando sales del valle, no solo sales con bendición, sales con autoridad, con una historia que inspira, con una fe refinada por el fuego y con una convicción que el enemigo no puede destruir. Dios estuvo contigo todo el tiempo. No desprecies tu momento oscuro, no lo malinterpretes, no creas que es el final. Puede que sea justo el punto donde Dios está escribiendo el capítulo más poderoso de tu historia. Porque cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad parece más densa, es porque el amanecer está más cerca que nunca. Confiar en Dios, incluso cuando no lo entiendes. Hay momentos en la vida en los que lo que Dios permite no tiene explicación. Oraste, creíste, hiciste todo bien, y aún así no salió como esperabas. El milagro no llegó, la puerta no se abrió, la persona se fue. El diagnóstico no cambió, y en ese instante, una pregunta se clava como una espina en el alma. ¿Por qué? Es en esos momentos donde se define el tipo de fe que realmente tienes, porque confiar cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando el cielo parece en silencio, cuando el sí no llega, cuando Dios parece ausente, eso es otra cosa. Esa es la fe que trasciende lo emocional, lo circunstancial y lo humano. Esa es la fe que se convierte en adoración verdadera. Recordemos a Jesús en Getsemaní. Aquel momento no fue de gloria, fue de agonía. El Hijo de Dios, postrado, con el alma angustiada hasta la muerte, clamando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se quedó ahí. Terminó su oración con la frase más poderosa de la historia de la fe: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese nivel de confianza es profundo. Es el que nace cuando ya no buscas que Dios cumpla tus planes, sino que se cumpla su propósito. Cuando su voluntad se convierte en tu deseo, aunque duela, aunque no entiendas, aunque no veas. Porque la fe no siempre busca cambiar las circunstancias. A veces simplemente se rinde a la soberanía de un Dios que ve lo que tú no ves, que sabe lo que tú no sabes,
que ama de una forma que tú aún no comprendes. Piénsalo por un momento. ¿Y si Dios te está protegiendo con ese no? ¿Y si esa puerta cerrada es una desviación del desastre? ¿Y si eso que hoy lloras es la misma razón por la que mañana agradecerás con todo el corazón? La historia de José en Egipto lo ilustra con claridad. Fue vendido, traicionado, olvidado, pero cuando sus hermanos temieron que se vengara, él respondió: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José entendió que incluso el dolor puede ser parte del diseño divino. Confiar en Dios no es entenderlo todo. Es elegir creer que, aunque no entiendas, Él sigue siendo bueno, que sus pensamientos son más altos que los tuyos, que su voluntad no es una amenaza, sino una garantía de propósito eterno, y eso requiere humildad, porque el orgullo quiere controlar, quiere tener respuestas, seguridades, explicaciones, pero la fe humilde dice: no entiendo, pero confío, no veo, pero sigo, no siento, pero camino. Esa es la fe que conmueve el cielo. No estás solo si estás en una etapa de preguntas sin respuestas. Muchos han pasado por allí, pero recuerda esto: Dios no se ofende por tus preguntas, pero tampoco está obligado a darte todas las respuestas. A veces, su silencio es su manera de fortalecer tu dependencia, de invitarte a caminar por fe y no por vista. No vivas esperando comprender todo. Vive confiando en quien lo gobierna todo, porque al final la paz no viene por entender. Viene por creer que, pase lo que pase, estás en las manos del Dios que no falla. Y créeme, ese lugar, aunque oscuro, aunque incierto, es el más seguro donde puedes estar. Dios no solo quiere levantarte, quiere enviarte. Hay algo que muchos no entienden acerca de la fe. No es un fin en sí mismo. No es solo para que tú salgas del hoyo, para que recibas el milagro, o para que superes tu temporada difícil. Dios quiere hacer eso, sí, pero no se detiene allí, porque una vez que Él te levanta, te llama a levantar a otros. La fe tiene una dimensión activa. No es solo algo que se guarda dentro, se convierte en testimonio, se convierte en propósito, en misión, en asignación divina, porque no hay nadie mejor para hablar de sanidad que quien ha sido sanado. Nadie mejor para consolar que quien fue consolado por Dios. Nadie más creíble para hablar de libertad que quien estuvo encadenado y ahora camina en victoria. Mira a Pedro, aquel discípulo impulsivo que negó a Jesús, que lloró amargamente. Fue el mismo que predicó con poder el día de Pentecostés. ¿Qué cambió? No solo fue perdonado, fue restaurado, redireccionado y enviado. Jesús no solo lo levantó del polvo de su vergüenza, lo miró a los ojos y le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le dio un propósito. Lo mismo quiere hacer contigo. Tu dolor no fue en vano, tu proceso no fue un accidente, tus lágrimas no fueron desperdiciadas. Todo lo que viviste fue parte de una formación espiritual que ahora te califica para ser usado por Dios de manera poderosa. Tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien más, pero para eso necesitas entender que la fe no te deja igual, te transforma y luego te impulsa. Es como una semilla que brota, pero no solo para crecer, sino para dar fruto. Y ese fruto es lo que impacta, lo que bendice, lo que toca otras vidas. Hay gente que necesita lo que tú llevas por dentro. Hay batallas que tú has ganado que serán mapas para otros en medio de su confusión. Piénsalo así: Dios no invirtió tanto en ti solo para que sobrevivas. Él te está levantando para que camines con autoridad, para que hables con valentía, para que sirvas con pasión. Porque cada promesa cumplida en tu vida lleva un eco eterno. No es solo para ti, es para los que vendrán después. ¿Estás dispuesto a ser usado? A dejar de ver solo tu necesidad y empezar a preguntar: Dios, ¿a quién puedo ayudar desde mi historia? Eso es madurez espiritual. Es pasar del Señor bendíceme al Señor úsame. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que el milagro más grande no es recibir, es dar. No es ser sanado, es ser instrumento de sanidad.
La fe no es egoísta, es contagiosa. Se transmite, se comparte, se vuelve luz en la oscuridad de otros, porque lo que Dios hace en ti, quiere multiplicarlo a través de ti. Así que levántate con propósito. Deja de pensar solo en lo que perdiste, en lo que te falta, en lo que aún no llega. Y empieza a mirar a tu alrededor con ojos espirituales. ¿Quién necesita una palabra? ¿Quién necesita un abrazo? ¿Quién necesita saber que, como tú, puede salir del lugar donde ahora se siente atrapado? Dios te ha preparado no solo para vivir, sino para transformar la vida de otros desde tu testimonio. La fe te enseña a valorar el tiempo y vivir con propósito. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que tienes tiempo de sobra, que puedes posponer tus sueños, que puedes dejar para después tu llamado, que ya vendrá un mejor momento para perdonar, para comenzar, para obedecer, y así día tras día se te escapa la vida. No porque no quieras avanzar, sino porque no crees que el hoy tiene peso eterno. Pero cuando caminas por fe, algo cambia dentro de ti. Comienzas a vivir con urgencia santa, no con ansiedad, con urgencia, con conciencia de que cada minuto que vives es una oportunidad de honrar a Dios, de sembrar algo eterno, de hacer una diferencia, aunque sea pequeña, pero significativa. La fe no te deja vivir en piloto automático. Te despierta, te enfoca, te hace discernir qué es importante y qué es solo distracción. Te libera del ruido del mundo para escuchar la voz del cielo. Y esa voz siempre llama a actuar, no a postergar. Jesús no vivió una vida larga según los estándares humanos, pero vivió con tal propósito, con tal enfoque, con tal entrega, que en apenas 3 años de ministerio público marcó la eternidad. ¿Por qué? Porque Él sabía que cada día contaba. Cada persona, cada milagro, cada enseñanza tenía peso eterno. No vino a perder tiempo. Vino a cumplir una misión. Y esa misión ahora está sobre nosotros. Tú no estás aquí por accidente. Tu existencia no es un error. Hay personas que solo tú puedes alcanzar. Hay tareas que solo tú puedes cumplir. Pero si la fe no te despierta, el mundo te adormecerá. Te llenará de ocupaciones vacías, de entretenimiento superficial, de comparaciones inútiles. Y cuando menos lo esperes, estarás viviendo para sobrevivir, en vez de vivir para trascender. La fe te devuelve la urgencia del propósito. Te recuerda que el tiempo es limitado, pero eterno en sus frutos, que cada decisión cuenta, que cada acto de obediencia deja huellas invisibles en el mundo espiritual, que lo que haces hoy con fe puede cambiar generaciones. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No es un llamado al miedo, es un llamado a despertar, a no vivir como si fueras eterno aquí, sino como alguien que sabe que el cielo es el destino, pero que esta tierra es el campo de misión. Cuando entiendes esto, la pereza desaparece, el desánimo pierde poder, porque ya no vives por lo que sientes, vives por lo que sabes, y sabes que Dios te ha puesto aquí con un propósito que vale la pena vivir con todo el corazón. Reflexiona. ¿Cuántas cosas has postergado porque aún hay tiempo? ¿Cuántos sueños has enterrado bajo la excusa de que no es el momento? La fe no espera las condiciones perfectas. Se mueve cuando Dios dice que es hora. Y si hoy estás escuchando este mensaje, tal vez hoy es tu hora. Hoy es tu punto de partida. Hoy es el momento de actuar, porque cuando crees de verdad, ya no vives para sobrevivir. Vives para cumplir tu llamado con cada segundo que respiras. Cuando crees de verdad, lo imposible se vuelve el comienzo de lo eterno. Después de todo lo que has escuchado, de cada historia, cada reflexión, cada palabra, quiero que tomes un instante y pienses en ti. No en tus errores, ni en tus fracasos, ni en lo que no has logrado. Piensa en tu corazón, en esa parte de ti que sigue esperando, que sigue creyendo en silencio, que aún, después de tanto, no ha soltado la fe por completo. Puede que estés cansado, puede que tu esperanza esté rota en pedazos, pero si hay una chispa, una sola llama,
entonces todavía hay posibilidad, porque Dios no necesita que estés perfecto, ni fuerte, ni lleno de certezas. Solo necesita un corazón dispuesto a confiar, aunque sea temblando. Este no es un mensaje de motivación emocional. Es un llamado del cielo a volver a creer, a rendirte con propósito, a levantarte con fe, a mirar la vida como Dios la mira, llena de propósito, redención y oportunidades para comenzar de nuevo. Nada es imposible para el que cree, pero no porque el creyente sea especial, sino porque el Dios en quien cree es ilimitado, infinito, soberano, compasivo, fiel, y ese Dios te está diciendo hoy, confía en mí, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque estés agotado, yo no he terminado contigo. Quizás este video fue tu suspiro en medio del caos, tu momento de claridad entre la confusión, tu encuentro con una voz que no sabías que necesitabas escuchar. Y si es así, entonces esta fue más que una producción. Fue una cita divina entre tú y Dios. Levanta tu fe, no para que todo cambie de inmediato, sino para que tu corazón vuelva a vivir con dirección. Ora otra vez, sueña otra vez, sirve otra vez, ama otra vez, no porque sea fácil, sino porque Dios sigue estando contigo. Y cuando la duda vuelva a golpear, cuando el miedo intente regresar, cuando la oscuridad quiera apagar tu esperanza, vuelve aquí, recuerda lo que escuchaste, recuerda lo que sentiste, y sobre todo recuerda en quién has creído. Nada es imposible cuando tienes fe en Dios, porque con Él, lo que parece el final, es apenas el inicio de algo eterno. Gracias por llegar hasta aquí. Pero esto no termina. Esto recién comienza. Vive con fe. Habla con fe. Muévete con fe. Y nunca olvides, lo imposible es solo el escenario perfecto para que Dios se glorifique en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin darle me gusta, dejar tu amén en los comentarios y compartirlo con alguien que lo necesita hoy. Que tu fe también encienda la de otros.